Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos conjuntamente tecnowebinars.com y t-spain.net y Ley Antifraude con Luis Vilanova. Yo soy Daniel, estaré moderando un poquito el webinar de hoy. Bueno, os presento a las dos personas que veis en las pantallas. Por una parte tenéis a Luis Vilanova, nuestro experto en la ley antifraude, que ya algunos conoceréis, él está en Madrid. Y por otra parte veis a Carlos Suárez, que es un cliente de ley antifraude y que nos va a contar también su experiencia y un poco por qué ha pasado la auditoría de la empresa de Luis. Ya sabéis, tenemos aproximadamente una media hora, 40 minutos de exposición y luego pasaremos al turno de preguntas. Estaremos encantados de que nos hagáis vuestras preguntas. Ya podéis empezar a hacerlas por el chat y luego las podéis hacer vía micro. Así que nada más, Luis, todo tuyo. Nos vemos en el turno de preguntas. Pues muchas gracias. Buenas tardes aquí en España y buenos días o buenas noches, depende de la ciudad donde nos veáis. Hoy vamos a tener un enfoque muy práctico porque ya hemos hablado muchas veces de la ley antifraude. Nosotros somos en leyantifraude.com una empresa que lidera en España la auditoría y consultoría de la ley antifraude. Tenemos más de 100, no sé, yo ahora mismo no tengo la cuenta exacta del número de clientes, son empresas de desarrollo, sobre todo empresas de desarrollo que trabajan con nosotros. Y mi objetivo hoy no es desgranar otra vez la ley antifraude, como ya lo hemos hecho 5, 6, 7 veces en otros 5 o 6 webinars, sino un poco darle un enfoque muy práctico al por qué tenemos que cumplir con la ley antifraude y qué consecuencias tiene no cumplir adecuadamente con la ley antifraude. Y vamos a alinearlo un poquito con la parte del Crea y Crece, ¿no? Esta novedad que tenemos ahora recientemente respecto de la comunicación de factura electrónica también entre pymes, ¿no? Que va a llegar dentro de unos años a todos y dentro de menos tiempo a los que cumplen unos requisitos de facturación más elevados, ¿no? Voy a enfocarme, sabéis los que me conocéis, que soy una persona muy práctica, muy pragmática, sabéis que trabajo de perito judicial, estoy en decenas de juicios, no sé, he estado también en cientos desde los últimos 12 años, casi todos enfocados a ERP, casi todos en situaciones donde el cliente demanda al partner, generalmente, o el partner demanda al cliente por situaciones muy dispares. En temas de ley antifraude estoy teniendo ya algún juicio y lo que vamos a enfocar es qué le pasaría a la empresa de desarrollo, por qué estamos aquí y para mí realmente estamos por dos razones, ¿no? Estamos por una razón de evitar un problema ante una inspección desde el punto de vista práctico, ¿eh? Ahora podemos hablar de otras razones, otras cuestiones, pero aquí estamos por dos razones, que es evitar un problema ante una inspección y evitar un problema ante una demanda de un cliente. Vamos a situarnos en estos dos puntos, ¿no? Sabéis, bueno, ya nos conocéis, sabéis que somos auditores certificados, que somos peritos judiciales, como lo decía, no voy a incidir más. Sabéis que lideramos en España otras cuestiones, como la auditoría de digitalización certificada de facturas, esto que cogemos la factura, escaneamos y ya podemos comprar el papel, las recibidas. Trabajamos otros tipos de auditoría, como la NF525 para Francia, y somos, entre otras cosas, el principal auditor de receta médica privada electrónica de España, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender muchas cosas que hay en común de la ley antifraude con otras auditorías que ya llevamos para la agencia tributaria. Esto lo he comentado en otras charlas, como la firma digital, el hash, procedimientos de custodia, integridad, conservación, declaraciones responsables y otras cuestiones que ya trabajamos para la agencia tributaria. Esto nos ayuda a que ya a aplicar desde hace ya más de un año, cuando la gente, muchas empresas ni se planteaban empezar con una ley antifraude, pues yo diría que el 99% de las recomendaciones que ya hacíamos un año han acabado siendo las que están implicándose ahora mismo en el reglamento y en la ley, ¿no? Recordar que estamos para protegernos, estamos aquí para tener protección ante un cliente, ante una inspección en tres niveles, ¿no? En niveles que el cliente pueda
fácilmente utilizar nuestro programa porque tiene una opción dedicada a hacer caja B o facturación en paralelo, caja B o facturación en paralelo en todo lo que sería el flujo desde previo a la facturación, factura, cobro, contabilidad. Esto ya le hemos dicho en unas charlas que es muy difícil que se dé. Los softwares ya no tienen opciones de caja B, generalmente. ¿Vale? El nivel 2, donde nos puede pillar una inspección o bien un cliente demandarnos porque diga, por ejemplo, diga que nosotros no le hemos informado que esto no se debería hacer, es que utilice una funcionalidad para generar caja B. Imaginémonos en restauración que yo pueda imprimir facturas pro forma de la mesa, las cobre, las borre y aquí no quede trazabilidad de nada. Y el nivel 3, por ausencia de controles, típicamente que podamos entrar a la base de datos y podamos tocarla sin dejar ninguna trazabilidad ni ninguna capacidad de detección. Entonces, estamos en una situación de que debemos de salir airosos, debemos de salir sin problema evidente ante una inspección o conflicto. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, en caso de inspección, ¿cómo me voy a poder defender? ¿Qué medidas tengo? ¿Tengo las medidas que el Departamento de Desarrollo de mi empresa ha decidido aplicar? Pero el desarrollo no va a tener en cuenta otras cuestiones que tienen que hacerse por contrato, ¿no? Artículo 14 del reglamento, copias de seguridad. ¿Qué pasa en ese caso en las situaciones on-premise? ¿Qué pasará si un cliente dice, a mí nunca mi partner me dijo que yo tenía que hacer copias de seguridad? Artículo 14, párrafo 2, párrafo 3. ¿Cómo vamos a defendernos ante esto? ¿Cómo vamos a plantear en un juicio unas evidencias electrónicas? ¿Cómo le vamos a demostrar al inspector que nuestro software no permite hacer estas operaciones? ¿Cómo vamos a demostrarle al inspector ante un juicio que yo estoy garantizando la cadena de custodia de mis facturas? Ahora hablaremos de Crea y Crece. Crea y Crece me va a obligar a guardar 4 años los ficheros XML en general, los ficheros de facturación electrónica. ¿Cómo voy a demostrar que esos ficheros no están alterados? ¿Cómo vamos a demostrar y garantizar que no vamos a perderlos en esos 4 años? Nos lleva a la figura del tercero de confianza, que es como realmente nosotros estamos actuando. Nosotros ahora mismo estamos actuando como terceros de confianza, donde nuestro trabajo es asesorar a nuestros clientes, empresas de desarrollo en su mayoría. Soluciones y acciones para poder defenderse ante una inspección o un conflicto que acabe en un juicio. No sé cuántas empresas de desarrollo de las que nos escucháis habéis estado en un juicio con un cliente, pero muchas veces estar en un juicio con un cliente es muy problemático, porque el juez, yo he ido de parte de cliente, de todo. ¿Qué pasa? El juez al final entiende que esta empresa es una ferretería o es una óptica. Ellos no saben de informática, no saben de evidencias electrónicas, no saben de cadena de custodia de las copias de seguridad, o si hablamos de Crea y Crece, no sabe de garantizar la cadena de custodia de las facturas firmadas. ¿Quién tiene que garantizarle esto? Se pregunta el juez. ¿Vale? Ya tenéis la respuesta, ¿no? Ya veis un poco la problemática. ¿Qué ocurre? Al final, vamos a dividir esto en varias partes. La parte que le he llamado cero es, oye, ¿qué pasa si somos denunciados por la agencia tributaria? Tendremos que defendernos. ¿Qué pasa si tenemos ese problema con el cliente? Porque es posible que el cliente acabe demandándonos porque la agencia tributaria le demanda a él. O sea, yo, empresa de desarrollo, no solamente me tengo que preocupar por cumplir algo, que si leemos la ley en sus 6 letras, las 4 primeras son 4 descripciones genéricas, más el reglamento, sino que además puedo ser denunciado o inspeccionado o sancionado por la agencia tributaria, pero también sé, y esto os lo digo si no os lo habéis pensado, si el cliente es sancionado por alguna cuestión que pueda recaer en vosotros, sabéis que la denuncia va a ir rebotada. O sea, la agencia tributaria va a sancionar al cliente y el cliente va a sancionaros a vosotros. O va a denunciaros o va a demandaros. Esto se entiende fácil, ¿vale? De nuevo, tenemos que necesitáis un tercero de confianza que ayude ahora, desde el momento cero, desde el diseño de estos cambios de la ley antifraude, a ser vuestro garante de que realmente tenéis todo en vigor. ¿Sabéis? Además, sabéis que desde el 11 de octubre están en vigor las 4 primeras letras. Recordad que la ley actúa en procesos contables, facturación o gestión de los mismos.
O sea, todo el workflow de caja entrante que me permita a mí, directa o indirectamente, generar ese fraude. ¿Cómo vamos a demostrar? ¿Estamos preparados para demostrar que mi software cumple con esas 4 primeras letras? Porque no vale con que nosotros pensemos, no, es que mi software no permite borrar facturas. Ya, pero es que eso no es lo que te está pidiendo aquí. Eso es solo una de las piezas. Tenéis que pensar, tenéis que reflexionar que esto va en serio, que esto no es solamente, no, yo no permito borrar la factura cobrada. No, es que esto no es eso. Es que le tendremos que demostrar a la inspección que mi software no permite hacer ninguna de estas cosas, directa o indirectamente. ¿Y qué pasa si la base de datos está en el lado del cliente? ¿Podemos garantizar que aunque el cliente tenga acceso a la base de datos, no está pudiendo hacer esto directamente con el SQL de turno? ¿Veis que esto se complica, ¿no? La otra cuestión es, oye, ¿y qué pasa si tengo una inspección a día de hoy? A día de hoy, a día 5 de octubre. Las letras en vigor desde el 11 de octubre. ¿Qué pasa si tengo una inspección? Yo he tenido varios clientes con algunas inspecciones, incluso una que me ha pedido un informe para juicio, porque el juez lo ha pedido. Pues tendré que demostrar, ¿no? La no alterabilidad, que esto no se puede alterar, que realmente no se, por mucho que el cliente lo quiera hacer, no puede usarlo de forma ilícita. Recordad que cuando hablamos de demostrar, no es declarar que yo cumplo algo. Esto es como si nos situemos, me da igual que te sitúes en un inspector a que te sitúes en un juicio. Me da exactamente igual porque la forma de demostrar se llama demostrar con evidencias. Si yo no puedo demostrar una evidencia que asegure claramente lo que estoy diciendo, entonces me van a crujir, literalmente. O sea, no me vale simplemente con que me digas, sí, sí, yo le dije que hiciera copias. ¿El cliente reconoce que dijiste que le hiciera copias? ¿Cómo tenía que hacer las copias? Porque me dice el cliente que ha perdido toda la base de datos. Tú le dijiste que las hiciera así, así, así. ¿Vale? Tenemos un problema. Sobre todo tenemos un problema de cara a que un cliente sea sancionado, ¿no? y venga hacia nosotros. Después, bueno, lo hemos hablado. ¿Cómo podemos demostrar ante un cliente que nos lleve a un juicio, que hemos sido proactivos respecto a la ley antifraude, que hemos sabido transferir o transmitir las responsabilidades? ¿Cómo podemos demostrar si el cliente dice que nuestro software no cumple las letras de la A a la D? ¿Cómo podemos demostrarlo? Veis que esto se complica un poquito, ¿no? Seguimos con la complicación. Parte 2. El reglamento está vivo. Recordad, febrero de este año. Bueno, vamos atrás. En octubre de 2021. Nos publican el reglamento, nos activan la ley y además ese mismo día prácticamente nos excluyen 2 letras. Ya introducen un cambio. Febrero de 2022. Aparece el reglamento en modo borrador. Modo borrador con medidas que ya sabíamos que iban a aplicar. Que nosotros, si cogéis un seminario web nuestro de noviembre del año pasado, ya adelantábamos medidas que sabíamos que se iban a pedir en febrero de 2022. Junio de 2022, última revisión del reglamento. Aquí, cuidado, porque he llegado a leer o comentarios de mis clientes que dicen, bueno, pues yo cumplo el sí, me da exactamente igual la ley. Grave error. Porque si yo cumplo el sí, no estoy cumpliendo la ley, estoy cumpliendo el reglamento. Porque hay una exclusión explícita. Las novedades de junio de 2022 hablan de una exclusión explícita de el que utilice el sí. Pero ahí ocurren 2 cosas. Nada más que yo tenga un cliente que no utilice el sí, y ya sabemos que el sí no es de obligada cumplimentación hasta que no facturas un volumen, ya tengo que implementar el reglamento. Además, la ley, como hemos dicho, no es solo el reglamento, hay 4 letras más que tenemos que cumplir. Cuidado con interpretar estas cuestiones como decir, bueno, yo cumplo el sí, pues ancho es Castilla, que hagan lo que quieran con las facturas, mientras las comuniquen con el sí, obviamente no. ¿Vale? Obviamente esto no tendría ningún sentido, ¿no? ¿Vale? Y hay otras cosas en las actualizaciones de junio de 2022, pero todo esto lo trasladamos a nuestros clientes, ¿veis? Que estamos haciendo grande la pelota. Recordad cómo era de grande la pelota y sigue siendo lo más, porque decíamos,
En otras auditorías, la agencia tributaria se involucra. Dice, oye, este software lo cumple. Sí, mira, yo, agencia tributaria, firmo que este software lo cumple. Aquí no. Aquí es la empresa de desarrollo asume toda la responsabilidad. La agencia tributaria no te va a revisar esto. No te va a decir, sí, tú lo cumples, pues no, no. Ya te apañarás, ya te preocuparás tú de cumplir esto. Al menos hasta el momento. ¿Ok? Y esto no va a cambiar, no tiene pinta. ¿Vale? Entonces, llega julio. ¿Y en julio qué ocurre? En julio sacan un borrador, bueno, no lo voy a abrir ahora, pero sacan un borrador de los servicios web y comunicación XML de las facturas. Lo tenéis en la agencia tributaria colgado. Borrador que bueno, tiene sus luces y sus sombras en este momento. No deja claras algunas cuestiones, aún no se puede probar, no tenemos una sandbox donde probarlo, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque por mucho que hay empresas que me han dicho, no, alguna, yo me espero que esté el reglamento. Ahora veremos, dentro de 15 minutos nos va a comentar un cliente nuestro cómo ha ido su proceso de auditoría y el por qué nos esperó. Pero es que el reglamento, por mucho que salga ahora, va a seguir vivo. Yo me he jugado con vosotros un café a que dentro de 6 meses va a haber una alteración, una modificación, dentro de 9 quizá habrá otra, dentro de... ¿Vale? Esto está vivo. Por tanto, añadido a todo lo demás, se añade que el reglamento, además implementar la ley y el reglamento, como ahora nos contará Carlos, es cuestión de meses. Esto no se hace en una semana. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir las 4 primeras letras. Y las 4 primeras letras dependen mucho del tipo de software que tengamos, del sector donde estemos, de la arquitectura. No está tan tabulado como el reglamento. ¿Vale? Ok. Por tanto, que tenga una inspección o que me lleve un cliente a juicio, se va a complicar. La trampa del sí, lo he adelantado. Cuidado con esto. Hay otra cuestión, por ejemplo, que nos quitaron en febrero de 2022, el reglamento marcó como obligatorio, que era el cierre de periodo. El cierre de periodo ya no es obligatorio en junio de 2022, pero cuidado, porque tendréis que valorar, nosotros lo hacemos con nuestros clientes, cómo de importante o vital es desarrollar esa funcionalidad para cubrir otras obligaciones de la ley. ¿Vale? Cuidado, por eso os decía, no caigáis en la trampa de leer el reglamento en su última versión de junio y penséis que hoy, qué bien, me han quitado. No, grave error. ¿Vale? Porque ¿cómo demostraré yo en un juicio que el cliente no ha podido modificar un trimestre ya cerrado? O tributado, mejor dicho. ¿Veis? Que se complica, ¿no? Perdón, esto está copiado. Y ahora llega, y como esto no era suficiente complicado, dicen, oye, pues mira, voy a hacer la ley Crea y Crece, donde hacemos obligatorio el uso de la factura electrónica en las relaciones entre empresas y autónomos. No entran aquellos que generan facturas dirigidas a consumidores o usuarios finales, ¿vale? La entrada en vigor dependerá de la facturación de la empresa. Bueno, aquellos que superen 8 millones se supone que en septiembre del año que viene y el resto estaremos en 3 años, ¿no? ¿Qué ocurre con la ley Crea y Crece? Que nos establece, y volvemos a lo mismo, ¿no? Nos plantea en una frase o dos que el obligado tributario tendrá que expedir y remitir facturas electrónicas a sus clientes, tendrá que emitirlo según los requisitos de facturación, suponemos que factura, suponemos, facilitar el acceso, pero cuidado con lo que viene ahora, ¿no? Porque dice, facilitar el acceso a los clientes para que puedan leer, copiar, así como descargar e imprimir la factura electrónica de forma gratuita. Guardar las facturas en un lugar seguro para que nos puedan ser consultadas por medios electrónicos en un periodo de 4 años. Y ya está. Y no dice más, pero no dice el cómo, ni dice qué implicaciones tienen esos 2 puntos. Pues si lo mapeamos un poquito, pero volvemos a lo mismo, si esto es que es auditoría pura y dura de sistemas.
Si volvemos a mapearlo con la letra E del reglamento, hablamos de conservación de la información, de integridad. ¿Cómo garantizo yo que en 4 años mi fichero no ha sido alterado? Accesibilidad. Tengo que poner las medidas oportunas y seguras para que yo pueda consultar esa información. Conservación, integridad, accesibilidad, cadena de custodia. En el caso que yo tenga una demanda ante un cliente o bien una sanción por la inspección de Hacienda oportuna, yo tendré que garantizar que tengo las medidas oportunas y seguras que garantizan estas dimensiones y que garantizan la cadena de custodia, que es que la prueba electrónica no ha sido alterada en el paso del tiempo. Legibilidad, que mis sistemas, o accesibilidad, que mis sistemas están disponibles durante esos 4 años, significará diferentes cosas que ya hemos visto con nuestros clientes en la ley antifraude. ¿De acuerdo? Entonces, ¿veis? Que quizás no sé si habíais hecho esta interpretación de la ley Crea y Crece, más allá de la implementación técnica que cualquier programador, buen programador informático, sepa implementar el protocolo de turno y el servicio web y el fichero XML, esto no tiene complejidad, no es lo difícil. Lo difícil, de verdad, de todo esto, de la ley antifraude y de la ley Crea y Crece, es qué va a pasar cuando yo tenga un problema. Quiero que os quedéis con eso y vuelvo a la palabra protegernos. ¿Cómo nos vamos a proteger? Claro que tu empresa de desarrollo o tu equipo de desarrollo puede implementar la conexión con el servicio web. Por supuesto. De hecho, nosotros como auditores ni entramos en ese punto. Tú me demuestras que lo tienes integrado, para mí es ok, yo te expido mi certificado en ese apartado. Pero el problema es demostrarlo, ¿vale? Ante un conflicto. ¿Cómo vamos a guardar? Aquí es un poquito lo que me he adelantado, perdonad, es que lo escribo y luego me adelanto. ¿Cómo vamos a guardar estas facturas? ¿Cómo vamos a garantizar la integridad? Lo que hemos comentado, ¿no? Al final necesitamos o bien un tercero de confianza o bien apoyarnos en alguien que garantice y que haya vivido esto en cientos de juicios, desde mi punto de vista. Sabéis que aquí en nuestra web tenéis, bueno, un ejemplo de casos de éxito. Aquí a la izquierda están los promocionados. Una muestra de muchas empresas que ya confían en nosotros. Ahora vamos a ver, vamos a ver unas pinceladas. El esfuerzo para cumplir con esto va a ser amplio, porque yo voy a tener que garantizar, que analizar todo esto que os he comentado, plantear las acciones correctivas, preventivas y detectivas, voy a tener que desarrollarlas, voy a tener que comprobarlas, voy a tener que comunicarlas, entre otros, a mis clientes, voy a tener que desplegar estas versiones. Veis que esto se complica, ¿no? Estas diapositivas ya las vimos en unas charlas anteriores, pero creo que era interesante que algunos que no lo hayáis visto refrescarlas, ¿no? Tendremos que averiguar qué quieren decir esto de copia segura. Nosotros lo trabajamos con nuestros clientes, esto es obvio. ¿Qué quiere decir un registro de eventos seguro con capacidad de detección? Obviamente esto quiere decir algo en informática, algo que me garantice la integridad, la cadena de custodia. ¿Cómo le traslado estas responsabilidades al cliente? ¿No? ¿Cómo lo hago en instalaciones on-premise? ¿Qué significa el cierre de periodo? Todo esto es necesario para poder cumplir, para, volvemos a lo mismo, defendernos ante un conflicto con una inspección o con un cliente que nos demande. Todo esto es absolutamente necesario, lo que estáis viendo en la pantalla. ¿Ok? Dificultad. Bueno, pues ahora nos contará una empresa, dentro de, nada, 4 minutos, nos va a contar cómo de difícil le ha costado implementar todo lo que hablamos. Esto no es cuestión de una semana, ¿vale? Ya sabéis, esto involucra, hoy hablaba con una empresa muy grande, que finalmente nos ha acabado de contratar hace 20 minutos, y me decía, Luis, es que mi equipo de desarrollo, ha empezado la conversación así, nuestro equipo de desarrollo está un poco perdido. Y yo, seguidamente, lo que le he dicho, que esto no es de equipo de desarrollo, que sí lo es, pero es de desarrollo, es de negocio, es de sistemas, marketing y comercial. ¿Cómo va a trasladar esto a sus clientes? ¿Cómo va a responder ante las dudas y problemas? Legal, ¿qué tipo de cláusulas vamos a tener que añadir? ¿Veis? Esto es una pelota que se va haciendo cada vez más grande y la ley que crece aún me lo va a complicar. Bueno, esto lo hemos visto.
Pensamos que estáis ante una oportunidad. De hecho, tengo clientes que están facturando más porque han metido nuevos servicios. A raíz de la ley antifraude están facturando, por ejemplo, servicios de backup, entre otros. ¿Vale? Marketing. Algunos departamentos, como ya os decía, utilizan esto para concienciar, fidelizar, captar. Ellos están involucrados mientras que su competencia no. Nosotros emitimos certificados que los clientes ven. Damos charlas a sus cientos de clientes. De manera que, oye, pues si yo tengo uno, de hecho, Elisa, que es la empresa que va a hablar ahora, como él sabe, dimos una charla a un buen volumen de clientes para fidelizar, para captar, ¿vale? De nuestra metodología, poco más que hablar, porque lo habéis visto en otros seminarios. De manera que, bueno, pues agradecer estos minutos de charla, quedaros con la idea, luego os lo voy a refrescar cuando acabe Carlos de Elisa. Quedaros con 5 minutos que nos va a contar algunas cuestiones, Carlos, de cómo le ha ido en la implementación de la ley antifraude a día de hoy, faltando estas dos cuestiones del reglamento. Y luego os daré unas pinceladas de hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Pues nada, Carlos, no sé si me escuchas, te quitas el micrófono, o sea, te desmuteas. Y nada, yo quería, Carlos, que nos contaras, primero agradecerte que estés aquí, que nos cuentes un poco de tu empresa y de tu solución. ¿Por qué te decidiste a adaptarte a la ley antifraude cuando falta la comunicación online de la factura? Si te ha costado mucho tiempo y si tus clientes han detectado beneficios. Cuéntanos, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis. Voy a tratar de resumir un poco estas cuestiones que me haces y agradeceros en primer lugar pues la invitación a esta jornada. Bueno, en primer lugar, de una forma así muy resumida, presentar lo que es nuestra empresa y nuestro producto. Yo soy el director gerente de la empresa Edisa, que somos una empresa ya bastante veterana en sistemas de información, pero cumplimos este año próximo 40 años. Y nos dedicamos fundamentalmente al software de gestión empresarial y tenemos un producto que se llama Libra, que es un producto que está orientado a mediana y gran empresa. Es un software pues, de lo que todos denominamos ERP, de una cierta complejidad. Es un software que tiene aproximadamente unas 5.000 tablas y también unos 5.000 programas, unos 30 módulos y, como digo, está orientado a la mediana y gran empresa. Entonces, la primera pregunta que me hacías es ¿por qué tomamos la decisión antes de que el reglamento esté totalmente definitivo? Bueno, en primer lugar, la razón principal es que queremos evitarle problemas a nuestros clientes ante una posible inspección y este es un tema que no se puede improvisar, es un tema que hay que anticipar. Hay que analizar desde distintas ópticas, ¿no? Y no es un tema meramente tecnológico. Nosotros lo que básicamente buscamos es responder al compliance o al cumplimiento que requieren nuestros clientes, ¿no? Y queríamos tener tiempo suficiente para analizar, organizar, planificar, ejecutar todos los cambios que iban a ser necesarios. Bueno, yo tengo también que decir que con respecto a los procesos de auditoría o de consultoría externa, yo soy pues algo escéptico y tengo que reconocer que, bueno, pues contratamos con Luis sus servicios y pues inicialmente yo no sabía si lo que nos iba a entregar Luis era pues un documento de recomendaciones, pues muchas veces, como decimos, que contratas pues alguien que te asesore y lo único que pues te aporta son consejos que a veces, bueno, pues pueden ser valiosos, pero la verdad es que nosotros hemos quedado pues gratamente sorprendidos porque Luis nos acompañó durante todo el proceso actuando un poco, no solo orientándonos con su conocimiento, sino también llevándonos un poco de la mano en ese proceso y nos ha permitido, yo creo que llegar a un final adecuado, ¿no? O sea que no solo ha sido aconsejar, sino ayudar pues un poco en lo que ha sido nuestra implantación, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho? Bueno, lo primero que hicimos fue crear un grupo de trabajo suficientemente amplio, en el que estaba yo mismo, había personas que representaban un poco la visión también del cliente, la visión del producto, la visión técnica, la visión de sistemas. Es decir, en el grupo pues eran 8 personas que la verdad es que hubo una aportación buenísima de todo el grupo. O sea, porque
unas ideas se ocurrían a unos, unas ideas se ocurrían a otros, y la verdad es que no nos imaginábamos todas las cosas que salieron sobre la mesa durante el tiempo que nos llevó el proceso. Bueno, pues durante este proceso evaluamos los cambios que teníamos que hacer para el cumplimiento ya no del reglamento en lo que esté anticipado del reglamento, sino sobre todo de la ley en su conjunto, en lo que se refiere sobre todo a los requisitos de trazabilidad, requisitos de tratamiento de la información para garantizar pues, que determinadas operaciones no puedan realizarse y que el sistema pues, así lo prevenga, pero fundamentalmente trabajamos mucho en la parte de trazabilidad, también en determinadas pues, adaptaciones de cosas que el producto pues, dejaba hacer y que para cumplir adecuadamente con la ley pues, no debe de dejar hacerlas, ¿no? Evaluamos esos cambios y los llevamos a cabo. Y Luis nos hizo durante todo este proceso un seguimiento y, digamos, y una validación de lo que nosotros estábamos ejecutando para darnos su punto de vista de si estábamos al nivel adecuado de cumplimiento o no. Entonces, bueno, el proceso nos llevó varios meses, no fue un proceso de varios días ni de varias semanas, ¿no? Entonces, hemos llevado a cabo esos cambios y también, bueno, pues una vez que nosotros ya teníamos claro el alcance de lo que íbamos a cambiar y de lo que la ley está pidiendo, pues comunicamos todo también al personal de la empresa mediante una serie de seminarios internos e incluso informamos a los clientes, en donde pues, nos ayudó Luis porque participó en esa sesión informativa. Los clientes lo han agradecido muchísimo porque ven que nos anticipamos, ven que algo que aún no está plenamente definitivo ni publicado y que se habla de determinadas cosas para enero del 2024, pero nosotros ya estamos, digamos, anticipándonos porque va a haber que implantarlo. Y entonces, bueno, pues algunos clientes ya pues, han mantenido reuniones con nosotros, ya tenemos pues, una versión que está certificada, que se está pues, desplegando en los clientes y de esa forma, por así decir, podemos hacer el trabajo con el debido tiempo. ¿Los beneficios que esto a nosotros nos reporta? Pues, por un lado, la imagen que hemos conseguido ante el cliente, pero también hay que decir, y por supuesto el cumplimiento legal, que eso es muy importante, pero también la mejora del propio producto, porque, por ejemplo, la parte de trazabilidad, que yo creo que todos los softwares pues la tenemos a un mayor o menor nivel, que es que cuando un usuario hace algo, pues el sistema te permite saber pues qué es lo que ha ocurrido, pero eso siempre está limitado. Entonces nosotros hemos avanzado en esa trazabilidad muchísimo más y eso, pues sobre todo para empresas de un cierto nivel, es un valor añadido muy grande porque queda una auditoría completa de todo lo que ocurre en el sistema. Eso para nosotros ha sido una mejora muy importante. Ahora nos queda pendiente trasladar todo esto a los clientes que estamos en ello y ayudar a los clientes en determinadas cosas, porque otro de los aspectos en el trabajo, que además fue una recomendación que nos dio Luis, es que no solo nosotros teníamos que hacer nuestros deberes, sino que nuestros clientes tenían que hacer sus deberes y debían de saber cuáles eran esos deberes. Y eso nosotros, pues también siguiendo un poco orientación de Luis, le llamamos un documento de adhesión del cliente. Y ese documento de adhesión refleja lo que el cliente debe de hacer por su parte para cumplir la ley, porque nosotros le damos el producto que cumple con la ley, pero ahora es el cliente el que debe de aplicar adecuadamente y cumplir él con todo lo que la ley implica. Entonces, ese documento también lo estamos presentando a los clientes para que estén informados y para que también en caso de que exista un conflicto, pues haya pues por nuestra parte una descarga de decir, pues nosotros hemos proactivamente tratado de que haya un cumplimiento. Por un lado, adaptando nuestro producto y por otro lado, informándole al cliente que debe de hacer una serie de cuestiones, como por ejemplo las copias de seguridad. Pero las copias de seguridad, la pelota, por así decir, nos rebota, porque nosotros se lo decimos al cliente, pero el cliente nos dice, ayúdame tú, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros ahora también estamos en esa fase, que es definiendo cómo vamos a ayudar a que el cliente pueda conservar todas las copias que la ley exige para que si pues en 5 años se le pide que el cliente pueda restaurar un entorno para que la agencia tributaria pueda hacer una verificación, pues que eso
esté adecuadamente disponible. Y todas estas cosas llevan tiempo. Entonces, para nosotros, el haberlo empezado ya pues a principios de este año, como hemos hecho, pues nos ha venido bien, porque la empresa, igual que nosotros, yo creo que todos los que estáis aquí presentes, además de cumplir con la ley antifraude, tenéis que hacer muchas cosas en el día a día. Y entonces, esto es un trabajo más. Entonces, el tiempo vuela. Y esa es la razón también por la que nosotros nos hemos anticipado y de hecho, aún tenemos ahora pendiente en las próximas semanas dar una revisión de situación y volver, digamos, ya a definir acciones muy concretas que tenemos que hacer pues para empezar a desplegar de forma masiva pues todas estas cuestiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé si me he extendido, Luis, más de la cuenta y si he contestado a las preguntas que me has hecho. Nada, Carlos, yo agradecerte muchísimo la explicación porque es la pura verdad lo que has explicado. Solamente añadir que efectivamente nosotros lo que hacemos es estar 12 meses. Al final teníamos que marcar un límite, ¿no? Porque algunos clientes decían, oye, es que quiero este servicio de por vida. Vale, pero a otros, no, mira, estamos un tiempo acompañándoos. ¿Por qué? Porque en esos 12 meses, como sabemos que esto no se soluciona en una semana, en esos 12 meses nosotros hacemos el trabajo, vosotros empezáis a implementar, nos reunimos con vuestros clientes. Ahora, cuando salga la comunicación online definitiva, os acompañaremos para que lo cumpláis. Emitiremos otro informe. Al final, esto no es una cosa que diga, no, pues yo contrato a esta empresa que me lo haga y me voy. No, no. Aquí hay un acompañamiento, al menos nosotros os acompañamos durante bastantes meses. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias por todo lo que has comentado. De verdad. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros y un saludo. Gracias. Vale. Por mi parte, simplemente dar 2 pinceladas y paso el turno de preguntas, y es la complejidad. Vuelvo al tema de la complejidad, que ahora además se nos va a añadir con el tema de la ley Crea y Crece. ¿De acuerdo? Por el tema de cómo vamos a guardar las facturas, cómo vamos a garantizar la integridad. Todo está relacionado en el fondo, ¿vale? Muy importante de esta charla, me gustaría que os fuerais con la idea que os preguntéis, ¿cómo te vas a defender? ¿Cómo vas a resolver ese problema que te pueda plantear una inspección? O bien que el cliente, porque tenga una sanción, quiera rebotártela a ti. No estoy diciendo que los clientes lo vayan a hacer todos, pero lo normal es que si un cliente utiliza tu software, tiene una inspección y le dicen que el software no utiliza o que no ha cumplido con la ley antifraude en tal punto, lo primero que va a hacer es ir a por ti. Lo primero. Es que esto es que es fácil de entender. ¿Cómo te vas a defender? Esa es la pregunta que tienes que responder. ¿Me voy a defender solo con lo que ha hecho mi equipo de desarrollo? Grave error. Tenéis que contar con alguien externo. Nosotros trabajamos con cientos de empresas. Vamos a juicios. No subestiméis esta problemática. La problemática no es tanto ya cumplir con las medidas y cómo las cumplo, que lo es, sino cómo me defiendo ante un juicio o ante una sanción de la agencia tributaria. O cómo me defiendo para que no me llegue la sanción ante una inspección, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a dar paso, Daniel, vamos a dar paso al turno de preguntas. Óscar, y a vuestra disposición. Hasta las 5 tenemos un ratito. Pues sí, efectivamente, a estas 80 personas que estamos ahora mismo aquí en la sala, pues nada, aprovechar, tenemos hasta las 5, luego Luis se tiene que ir. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control. Aquellos que participéis vía micrófono, preferimos que participéis vía micrófono. Levantad la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y podéis plantear ahora vuestras dudas, vuestras cuestiones a Luis, ahora que lo tenemos. También podéis hacerlo por el chat. Iremos dando la vez según vayáis levantando la mano. Mira, aquí tengo ya las primeras manos levantadas. Vamos a ver. A ver, Miguel, te abro el micro. Hola, Miguel. Miguel, no te oímos. A ver si estás mutado. Miguel.
Fominaya. Ahora me oís. Sí, ahora. Adelante, Vale. Miguel. Pues mira, me parece muy interesante todo y el caso del CEO que ha estado antes hablando, que si se junta un equipo de 8 personas y todo esto. Mi caso es un poco, yo creo que el de muchos informáticos que llevamos 25 años programando, y es el caso de que somos autónomos y no somos grandes empresas. Entonces, yo no tengo capacidad para reunir a 8 personas y hacer este cambio tan grande como estáis proponiendo aquí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que tampoco no puedo hacer un desembolso tampoco grande, ni puedo repercutir todo este desarrollo al cliente, porque a ver cómo le digo yo al cliente, porque nosotros, en mi caso, por ejemplo, pues tengo 3 o 4 clientes que al mes me pagan un mantenimiento y con eso voy viviendo. Pero ya a estos clientes de repente no les puedo decir, os voy a cobrar 2.000 euros a cada uno porque hay que hacer todo esto, o a lo mejor sí podría decírselo, no lo sé. Aunque yo pudiera repercutir este dinero en el cliente, yo me encuentro con la dificultad que aunque yo pudiera contratar a vosotros, como yo solo, que en este caso soy yo solo y a veces me ayuda mi hermano, ¿cómo puedo yo plantear este cambio? ¿Cómo puedo hacer yo este cambio? ¿Y cómo puedo yo defenderme si soy solo contra una empresa? Que en mi caso, por ejemplo, hay una empresa que son 100 trabajadores y es una mediana empresa que en el caso de ir a juicio, pues evidentemente no tengo nada que hacer contra ellos económicamente hablando. Entonces, en mi caso, que no tengo una solvencia para todo esto, ¿qué me aconsejáis o qué me decís? No sé si me explico lo que os quiero decir. Sí, de hecho, nosotros tenemos la mayor parte de nuestros, como bueno, al final el tejido empresarial de España, la mayor parte son pymes y autónomos, y luego tenemos otras empresas más grandes, sociedades anónimas, tenemos varias del top 10, tenemos un pool muy, muy variado, pero la mayoría son autónomos y grandes, perdón, y pymes, ¿no? De hecho, si cogéis este listado, la mayoría, se ve fácil, son pymes que tienen X clientes, pero son pymes. A ver, hay varias cuestiones. Nosotros el presupuesto tratamos de adaptarlo al tipo de problemática que tenemos delante. Es decir, no es lo mismo, obviamente, un RP, un grandísimo RP implantado en 2.000 clientes con diferentes problemáticas, etcétera, etcétera, que efectivamente que venga una pyme o un autónomo y nos plantee que tiene 8 instalaciones de un programa informático. ¿Qué ha hecho? Que apenas hace facturación, sí, o apenas no, que haga facturación, contabilidad y albaranes. No es lo mismo. Entonces, nosotros no tenemos una tarifa fija. No es el mismo presupuesto sobre todo por estas razones, porque no nos va a llevar el mismo tiempo atender a una gran empresa con toda su problemática, seguimiento, departamentos, tamaño del problema en sí. La dimensión del problema no es la misma que es la dimensión del problema de un pequeño. Imagínate, pues ahora mismo tengo un autónomo que trabaja con Access. Pues obviamente no es la misma problemática que tenga 20 instalaciones con Access a que tengamos 1.500 instalaciones con Oracle, con réplica, con Cloud, no es la misma. Entonces, habría que ver tu caso. Yo te recomiendo absolutamente que vayas aquí a cumplimentar nuestro formulario leyantifraude.com, que vayas aquí a Quiero mi auditoría y cumplimentes tu caso. Ahí nos cumplimentas, mira, tengo solo estas instalaciones, soy una micropyme o autónomo, mi software funciona con esto y en comparación con las otras decenas que habremos hecho parecidas a la tuya, pues veremos un presupuesto seguro más ajustado que lo que puede ser para una empresa grande. Luego también nosotros a veces, en algunos momentos, damos algún tipo de facilidad de pago. Oye, pues la auditoría va a llevar este tiempo. De todas formas, piensa también que estamos hablando de un periodo generalmente de 12 meses de colaboración. O sea, esto no es me pagas algo y yo me voy, sino no, yo voy a estar a tu servicio 12 meses, un año entero. Entonces, también tienes que ver, pues si yo lo prorrateo en 12 meses, al final estás en una problemática que sí, que sé que es complicada porque el autónomo que tiene una serie de instalaciones y a veces los clientes son mucho más grandes que él, a mí me pasa. Yo soy una pyme y sin embargo doy servicios a empresas, algunas que están en bolsa. Entonces, bueno, pues al final hay que adaptarse y sí. Yo te diría, lo único que te puedo decir es que entres, que rellenes y veamos a ver qué podemos hacer. Vale.
Vale, gracias. Miguel. Muchas gracias, Miguel. A recordar, tenemos unos minutos, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro. No sé si Carlos Suárez nos está escuchando. Si nos escuchas, Carlos, por si quieres, como te veo ahí, por si quieres participar, te abro el micro y tú te lo mutas, ¿vale? Si no te lo mutas, veré o pensaré que estás fuera. Ahí está, perfecto. Ok. Ok, vale, pues recordaros, levantáis la mano. Carlos, adelante. Sí, vamos a ver, yo lo que escuché de la cuestión de una empresa más pequeña, efectivamente, creo que cada caso tiene su planteamiento, pero algunas de las cosas que va a tener que hacer alguien que tenga un software de gestión van a ser parecidas a las que hemos tenido que hacer nosotros. Y yo creo que probablemente el esfuerzo pueda ser menor para el caso del compañero que acaba de hablar. ¿Y por qué digo menor? Pues porque, primero, habla de que tiene unos pocos clientes, ¿no? Nosotros tenemos un número de clientes bastante importante, por eso tenemos que organizar las cosas de una forma un poquito con más tiempo, etcétera. Y segundo, el producto nuestro es un producto mucho más complejo y cambios que él probablemente va a hacer de una forma más rápida, a nosotros no nos son tan sencillos ni de hacer ni de desplegar, ¿no? Y por eso a nosotros se nos complica un poco más el tema, pero yo tampoco creo que eso sea para que alguien que tiene un software con el que atiende a 4, 5 o 10 clientes se vaya a asustar, ¿no? Muy bien, Carlos, gracias. Bien. A ver, aquí tengo un comentario en el chat. Dice, bueno, que lo has mencionado antes, Luis, de las 4 primeras letras A, B, C y D del 201 ya están en vigor. Pero si no hay reglamento, en teoría la EAD no te puede sancionar, ¿no es así? Si os fijáis, las letras, lo que nos dice la agencia tributaria, las letras de la A a la D serán de directa aplicación a partir del 11 de octubre de 2021. Si hay una inspección y tú no estás cumpliendo las letras a la D, pues es obvio que si están de directa aplicación desde el 11 de octubre de 2021, vas a tener algún problema, ya sea en modalidad sanción o en cualquier otra modalidad, pero vas a tener un problema. De hecho, tenemos varios clientes que han tenido ciertas cuestiones. Hasta en un juicio, como comentaba, hemos tenido que emitir un dictamen porque el juez nos lo solicitó de la ley antifraude. Esto es un tema que las empresas sabéis, que esto está desde el 11 de octubre, pero algunas habéis mirado hacia otro lado. Esto no miraréis hacia otro lado en cuanto tengáis la inspección de turno. En cuanto el otro día me decía un cliente, oye Luis, es que no me ha dado tiempo a hacer nada aún, pero ya ha tenido una inspección y le han pedido tickets y el contrato de mantenimiento. Y yo, pues lo siento mucho, porque tú sabes lo que tenías que hacer desde marzo, que yo te dije lo que tenías que hacer y no lo has hecho. ¿Esto cuándo llega el problema? Cuando tenemos la inspección. O cuando el cliente, cuando veníamos hablando, cuando el cliente sea sancionado, le digan, oiga, su software permite borrar facturas. ¿Cómo sé yo, vale? ¿Cómo sé usted que letra D no ha alterado transacciones ya registradas? Pues como no lo pueda demostrar, sabemos a por quién va a ir a pedirle responsabilidades, ¿no? O la empresa de desarrollo. Muy bien. Los que estéis haciendo preguntas por el chat, ya sabéis, yo prefiero que las hagáis vía micro, que es más fácil para todos. Levantáis la mano y yo os abro el micro. A ver, Francisco, por ejemplo, en el tema agrícola, a ver si no levantas la mano. Bueno, pues entonces os leo, porque como Carlos seguro que también tiene clientes en este ámbito. Vale, y Paqui, la siguiente, si quieres hacerlo vía micro, que no pasa nada, levantas la mano y te abro el micro, ¿vale? Vale, Francisco dice, las empresas agrícolas creo recordar que en el primer borrador quedaban excluidas, ¿es así? Sí, es correcto, sí.
Vale. Paqui, a ver, Paqui no levantar la mano, pues nada. Acabas de decir que al cliente le han pedido Pero en tickets. todo caso del reglamento, no de la ley, ¿eh? Del reglamento, no de la ley. Que caemos en la trampa siempre de pensar que yo cumplo con el reglamento, cumplo con toda la ley, ¿vale? ¿Te refieres a empresas agrícolas? Sí. Vale. Y aún así no es definitivo, ¿eh? Ok, bueno, recuerdo, podéis hacer las preguntas vía micro. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y os abro el micro, ¿vale? A ver, José Antonio, que también has hecho una pregunta por escrito. Si quieres, levanta la mano y te abro el micro. A ver, Paqui dice, acabas de decir que al cliente le han pedido los tickets. ¿Qué tipo de tickets? Un ejemplo que has dado, Luis. Bueno, en este caso es una hostelería, está en el sector hostelería y le han pedido facturas simplificadas y tickets que habían emitido. No sé, la pregunta tampoco, en el fondo da igual el detalle del tipo de ticket que le han pedido. En el fondo lo que la agencia tributaria está buscando, y repito, dado que desde el 11 de octubre tenemos las 4 primeras letras en funcionamiento, lo que está buscando es que ese software tenga posibilidades de defraudar, básicamente. Vale, José Antonio, si los clientes, a pesar de nuestras recomendaciones, deciden no cambiar, actualizar sus programas, ¿en qué situación nos coloca eso a las empresas desarrolladoras? Una pregunta habitual. Eso lo trabajamos dentro de la colaboración porque implica varias cuestiones, dependiendo si, por ejemplo, estamos en instalaciones on-premise, instalaciones cloud, depende del contrato que tengamos firmado con ellos. No es una pregunta que se pueda responder aquí, pues mira esto, no, eso hay que analizarlo. Muy bien, vale, aquí Rubén, te abro el micro. Rubén Jesús. Hola Rubén. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Mira, es una pregunta con respecto a los sistemas que van a funcionar solo como Verifactu. No sé si habéis leído la última, bueno, habéis hablado de la última notificación de Hacienda del día 26 del 21 del 6, en la que en la última página pone que los sistemas que sean Verifactu no están obligados a muchos de los requisitos que ponía en la ley. Y entonces, bueno, era por saber si eso si mira, bueno, aquí está hablando de no tiene que mandar los registros al requerimiento de Hacienda, no tiene que cumplir con los eventos, con el registro de eventos, no tiene que tener que consultar ni conservar copias, ya que en este caso el custodio será la propia agencia tributaria. No sé un poco ahí, sí, en ese caso, cómo está contemplado, si tú sabes más. No, es cierto. Aquí, mirad, esta es la zona privada de nuestros clientes. Nosotros, cuando firmamos el contrato, les damos acceso a la zona privada. Aquí encuentran diferente material. Uno de ellos, obviamente, son todas las novedades que van saliendo, ¿vale? Efectivamente, estas son las novedades del 21 de junio, perdón, donde en la última diapositiva la agencia tributaria nos dice que podrían utilizar, los que utilicen sistemas Verifactu, pues no necesitan aplicar la firma digital y alguna serie de cuestiones, ¿vale? Como el registro de eventos, por ejemplo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, esto está lleno de detalles. Cuestión primera, sabéis que la implementación de Verifactu es de carácter obligatorio para la empresa de desarrollo y carácter opcional para la empresa obligada tributaria. Esto quiere decir que con que yo tenga un cliente que decida no comunicar online por Verifactu, ya me aplica todo lo demás. Hoy hablaba con un cliente y yo creo que no me ha dejado terminar la frase. Les he preguntado, ¿tú vas a obligar a tus clientes a comunicar? He dicho, absolutamente no. De ese listado que hay ahí, que hay unas 100 o 70 y algo, ninguna me ha dicho que lo vaya a obligar a comunicar. Siguiente cuestión. Es que aunque tu software funcione como Verifactu, al final tenemos 4 letras que cumplir. Entonces, como yo me voy a poner en el peor de las situaciones, yo me voy a poner en el caso de que tú tengas una inspección o tu cliente te lleve a juicio. ¿Piensas que yo no te voy a pedir que por favor tengas un registro de eventos de lo que está ocurriendo en tu software? Es que estar en el año 2022 y que un software no deje registrado las acciones que se producen con el flujo de caja entrante, yo no lo contemplo.
Entonces, ¿piensas que yo no voy a permitir que tú hagas copias de seguridad y que esas copias de seguridad estén accesibles por la administración tributaria? Ante una inspección le vamos a decir, yo no lo voy a hacer. Entonces, cuidado con estas cuestiones. ¿Pensáis que no vamos a hacer firma digital de ciertos registros para garantizar la cadena de custodia? Al final hay una serie de cosas que, aunque me digan, tú comunica y estás exento del reglamento, sigo teniendo que cumplir con 4 letras de la ley. Y yo, para cumplir esas 4 letras de la ley, volviéndome a poner en el peor de los casos, en el caso de que yo vaya a un juicio a defenderos a vosotros, cosa que haré, yo os voy a pediros que hagáis esto. Igual que el cierre de periodo, por ejemplo. ¿Cómo no le voy a pedir yo a un software de facturación y de contabilidad que no haga un cierre de periodo, cuando la propia agencia tributaria me lo está exigiendo en otras auditorías que hago? Por mucho que me haya quitado en las novedades el cierre de periodo, de hecho aquí está, ¿no? Lo buscamos por aquí, también está. Se elimina la referencia al cierre de periodo. Pero ¿cómo vamos a quitar eso del software? ¿Cómo voy a ir yo a un juicio a defender que tu software no permite modificar periodos cerrados? ¿Cómo lo demuestro? ¿Vale? Okay. Al final, pues eso, ¿no? Tengamos cuidado con lo que leemos, porque, repito, el reglamento son la letra E y F de la ley. La ley tiene 4 letras más y otro apartado, cuidado con el otro apartado, que le aplica al cliente. Pero el cliente no es una entidad externa aislada de mí. El cliente le aplica al cliente y por relación transitiva me aplica a mí. Porque como le sancionen a él, va a ir a por mí. ¿Vale? Pues bueno, un poco eso. Efectivamente, dice estas cuestiones, pero hay que saber leerlas, hay que saberlas interpretar y hay que tenerlas dentro del marco general de la ley y de otras cuestiones que hace la agencia tributaria en otras inspecciones. Vale. Bueno, Gracias. yo me tengo que ir. Agradezco un montón el tiempo que habéis estado escuchándome. Ok, Daniel. Luis, pues nada, tenemos algún par de preguntas más, pero bueno, ya se las hacéis directamente Por a email, Luis. recordar, podéis solicitarnos cotización de la colaboración y alcance a través de nuestro Quiero mi auditoría. Más fácil no puede ser. leyantifraude.com, Quiero mi auditoría, y a partir de ahí, sin ningún compromiso, podemos estudiar vuestro caso. Ok, Luis, pues oye, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Adiós. Carlos, muchas gracias por tu Muchas gracias, participación. Carlos. Chao. Hasta luego. Y nada, a todos estar atentos a nuestras comunicaciones desde TecnoWebinars, desde Intelligence, desde leyantifraude.com. En fin, ponernos en las listas blancas para no perderos ninguno de los webinars que organizamos regularmente. De hecho, con Luis tenemos ya 2 o 3 webinars de aquí a diciembre preparados, así que estar atentos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Chao.